Desde hace más de un año rige en El Salvador el llamado régimen de excepción. ¿De qué se trata? De una herramienta aprobada por la Asamblea Legislativa después de una ola de homicidios cometidos por las pandillas. Esto fue entre el 25 y el 27 de marzo de 2002. Una medida extraordinaria para abordar situaciones de emergencia que fue renovada mes tras mes y pasó a ser la fórmula del presidente Nayib Bukele. Una fórmula que no solo sirvió para contrarrestar el delito, sino también para concentrar más poder que ningún otro presidente en la historia, en este caso, y que cualquiera de sus pares de la región. Sin límites al poder de la policía, del ejército. Bueno, Bukele alentó una campaña de arrestos masivos y El Salvador tiene ahora el mayor número de presos por cada 100.000 habitantes en el mundo, ¿sí? Esto también se ve relacionado con imágenes difundidas en el exterior de una mega cárcel con capacidad para 40.000 personas, la más grande de América Latina, según Bukele. Este régimen de excepción está complementado con el Plan Control Territorial, que suspende derechos como la libertad de asociación y pone en riesgo otros, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. El medio digital elfaro.net decidió mudar su sede administrativa a Costa Rica en respuesta a los ataques del gobierno de Bukele. Denuncia el desmantelamiento de la democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo ligado al gobierno de Bukele y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador. Sergio Arauz es periodista del Faro.net y la primera pregunta, Sergio, es ¿cómo se hace o se ejerce el periodismo en El Salvador en estas condiciones? La primera respuesta, gracias por la invitación, Jorge, y la audiencia. La primera respuesta es que se ejerce el periodismo en condiciones muy precarias, de mucha incertidumbre, en el sentido de que ya hemos cumplido un año casi en régimen de excepción, que esto es un decreto que se aprueba casi cada mes, ahora de forma casi automática en la Asamblea Legislativa, que restringe o suspende derechos constitucionales que le dan al Estado. En este sentido, el Estado se convierte en cuerpos de seguridad, le da la potestad de hacer cientos de detenciones masivas, muchas arbitrarias, sin mayor trámite. Cuando digo sin mayor trámite, esto es un eufemismo, es sin una investigación suficientemente sustentada y sin una orden judicial, muy probablemente. También el régimen permite, digamos, a las autoridades las detenciones de gente que parece sospechosa, básicamente, y el criterio queda sujeto al policía o al militar que esté en la zona. Y en ese sentido, digamos, también es que se explica la salida de cientos de expresiones últimamente de gente que está organizándose para presionar por la liberación de sus familiares detenidos injustamente. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ejerciendo el periodismo en condiciones muy similares a las de la guerra. Me refiero a que puede pasar cualquier cosa. Y también esto viene acompañado del elemento moderno que da al presidente la posibilidad de imponer su narrativa. ¿A qué me refiero? Hay una maquinaria de propaganda tan expandida, no solo en el país, sino que en toda América Latina, que cualquier voz crítica o disidente al discurso o a la narrativa impuesta es aplastado o es sometido a una campaña de bots de desprestigio. Bots acá son troles, les decimos nosotros, son aquellas voces de Twitter, de redes sociales que, digamos, hacen bullying cibernético para que te calles, para que
no sigas expresando. Digamos, en esas condiciones muy básicamente que estamos haciendo periodismo en El Salvador. La mano dura le ha dado a Bukele un índice de aprobación importante, considerable, e inclusive la posibilidad de ser candidato a la reelección. Esto si se modifican las leyes, por supuesto. ¿Cómo se compatibiliza esta visión o esto que comentás sobre el periodismo con la gente, es decir, con lo que está viviendo la gente en El Salvador? Nosotros lo hemos explicado desde siempre. El Faro nunca se ha movido de donde está. El Faro siempre, por su, digamos, afán de fiscalizar el poder, la cosa pública, uno de nuestros principios es hacer contraloría, y es uno de los principios fundamentales del periodismo en cualquier civilización o democracia. Nosotros sabemos, lo hemos explicado, que el periodismo no necesariamente siempre es popular, o lo que le decimos a la gente siempre es algo que sea cómodo para decir. Y esto, digamos, en el contexto, es que el presidente sí es altamente popular. El presidente tiene una maquinaria para asegurarle seguir siendo popular, y las medidas que ha tomado, digamos, de alguna forma han respondido a un problema de años en el país, que es la seguridad. ¿A qué me refiero? Y lo voy a decir de forma tajante. El Faro ha publicado una investigación que se titula que el gobierno de Bukele logró desarticular las pandillas tal cual las conocimos. Desarticular significa que las pandillas han dejado de operar como lo hacían en el pasado. Y eso significa que han perdido el control de los territorios, han mermado sus formas de presión y de control, que en términos muy prácticos se ejercían a partir de reglas muy crueles, como la limitación del movimiento en los territorios. La gente tenía que pasar por fronteras invisibles, controladas por pandilleros o estas mafias de pobres que durante muchos años sometieron al país. Y también tenían que pagar renta, que es una extorsión, literalmente. Y desde el régimen de excepción, con estos más de 65,000 personas detenidas, en los territorios la gente ha empezado a poder usar la calle, porque tiene una sensación de que el problema, pues, aunque las condiciones que provocaron el nacimiento de este fenómeno, pandillas, no han cambiado. ¿A qué me refiero? Las condiciones son las mismas. No hay, digamos, las posibilidades de que la gente se espere. O sea, la gente sigue migrando, la gente sigue sufriendo condiciones precarias, la gente sigue teniendo las mismas necesidades de trabajo, de vivienda digna, de prestaciones sociales básicas como un hospital y una escuela digna. Entonces, lo que te quiero decir, en resumen, es que el presidente realmente goza de una cuota de alta popularidad, y yo preveo que va a lograr reelegirse, pese a que la Constitución dice literalmente de 4 o 6 formas distintas que él no puede reelegirse. Pero la narrativa es que se va a hacer lo que el pueblo quiere. Y lo que el pueblo quiere es que el presidente se reelija. Es decir, de un extremo se pasó al otro. Exacto. Sí, es decir, hay una resolución muy escueta que abrió la puerta para que él pueda reelegirse, y lo anunció de una forma muy, muy discreta. Y, digamos, él ya había dicho en el pasado que la reelección no es permitida. O sea, cualquier persona que sepa leer, no se necesita ser un jurista muy experto, se da cuenta que la Constitución está bien claro que no se puede. Pero sí, es decir, no importa lo que diga la ley en este país, importa lo que leas de la ley la persona más poderosa del país. ¿Cómo
¿Cómo se manejan? Hablamos de pandillas, hablamos de Mara Salvatrucha, ¿y cómo se manejan hoy esas pandillas? Mira, nosotros en nuestro artículo explicamos que están desarticuladas y que, digamos, las pandillas tienen expresiones en otros países de la región. De hecho, tienen, digamos, una organización muy fuerte en las prisiones de Estados Unidos. En El Salvador están reducidas al mínimo, pero eso no significa que se hayan extinguido totalmente y nuestro reportaje no dice eso. Sin embargo, las fuentes con las que habló nuestro periodista experto en el tema le dicen y le afirman que han estado en el último año en desbandada, huyendo, preocupándose por la supervivencia básica, porque no sean atrapados. Y en ese sentido, creo yo que este es un momento en que las pandillas están totalmente desmanteladas, es decir, están como cuando pateas un hormiguero, están dispersas. Y creo que esa es la sensación que se vive en los territorios, aunque esto no significa que la pandilla esté muerta. Nosotros no hemos dicho eso. O las pandillas estén muertas. Que las pandillas no estén muertas significa que, a ver, si buscamos un término medio, podrían revivir las pandillas. Si sigue la mano dura, van a seguir encarcelando gente que inclusive en algunos casos ni siquiera han cometido delitos, sino hay encarcelados por portación de tatuajes solamente. Sí, de hecho te lo respondo de esta forma. Puede, como las condiciones que originaron las pandillas no han desaparecido, nosotros sabemos que esta paz no es una paz duradera o no es una paz mafiosa, es una paz que no trae o asegura una calma para el futuro, una paz que puede traernos mucha más muerte. O sea, es una paz que, una paz romana, digamos. O sea, es una paz que, que sí, que de alguna forma puede convertirse de nuevo en sangre en un futuro relativamente cercano, mediano plazo. En El Salvador se habla de buquelismo, ese ismo que ha caracterizado movimientos, no a partidos políticos en América Latina. ¿Es habitual? Yo creo que el buquelismo que se ha puesto de moda, creo yo que, digamos, ha logrado expandir su narrativa y su modelo como una forma efectiva de controlar el crimen. Es decir, yo creo que es algo muy parecido a las maquinarias de extrema derecha que básicamente imponían narrativa de hay que agarrar a los malos de cualquier forma. Y eso es lo que está haciendo el populismo. Yo te prometo agarrar a los malos de cualquier forma. Son mensajes muy sencillos, son mensajes que a la gente o a las grandes mayorías les gusta. Es un populismo de, de telenovela, o sea, es un populismo clásico. Y creo yo que han logrado que los otros países del área empiecen a discutir seriamente sobre este modelo para replicarlo, porque han visto que funciona. ¿Por qué funciona? Porque disminuye homicidios, disminuye tasas de crimen, mantiene altas cuotas de popularidad los políticos que la ejecutan. Y yo creo que no solo es del Salvador, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial, exactamente, y yo no te corrijo, pero te diría que no solamente de extrema derecha, también de extrema izquierda, caso Cuba, caso Nicaragua. De hecho, lo que quiero decirte es que son altamente populares en las extremas derechas, pero sí, de hecho, el caso de Nicaragua es el caso, digamos, es el espejo del Salvador en el futuro. Y, digamos, yo creo que Bukele es una persona con características altamente conservadoras y liberales muy cercanas a la derecha, y exacto, el discurso de Daniel Ortega es de la Guerra Fría, del comunismo clásico. Entonces,
Tenés razón en eso, y creo yo que lo que quise decir es que lo están poniendo de moda gobiernos más cercanos, o sea, más cercanos a la extrema derecha. ¿Y qué me decís de la oposición en El Salvador? La oposición en El Salvador es inexistente, casi nula. El presidente ha logrado desprestigiarlos al punto de que no existen. ¿Y por qué? Porque los dos grandes partidos, la Guerra Fría, Arena y FMLN, son partidos que hicieron la guerra e hicieron la paz. Son partidos muy importantes en la historia de El Salvador, pero los dos gobernaron el país, uno 20 años y el otro 10. Arena es el partido proveniente de la derecha y de la clase dominante, y el FMLN es el partido proveniente de la extinta guerrilla que hizo la guerra. Un partido compuesto por 5 fuerzas militares que se convirtieron en políticos y que tenían distintas corrientes de pensamiento, socialdemócratas, comunistas, de todo. Y el punto que originó este momento en el país, es decir, tener a un presidente populista, fue que los dos partidos no lograron resolver los problemas de la gente mientras estuvieron gobernándonos en los últimos 30 años. Y los dos partidos usaron o implantaron maquinarias de corrupción que luego nos dimos cuenta que el Faro reveló y que el presidente usó para hacer campaña. Y esto, digamos, también los dos partidos hicieron pactos con las pandillas. Y esto ha hecho que los partidos, digamos, hayan caído a sus niveles más bajos, a sus expresiones más bajas. Arena, de tener durante casi 20 años entre 20 y 30 diputados en la Asamblea, pasa a tener 14 que no controla totalmente. Y el FMLN, de tener casi 40, 39, 37, 30, de haber siempre ido creciendo en cada elección desde la firma de la paz, en la última elección logró 4 diputados que están divididos en 2. Entonces, y todas las demás expresiones opositoras son, digamos, muy temerosas. Hay una mujer que se llama Claudia Ortiz, que creo yo que ejerce su vocería de forma valiente en la Asamblea Legislativa, pero que es muy minoritaria. Entonces, y no es una expresión que todavía, digamos, haya logrado haya logrado convertirse en un proyecto opositor de largo plazo. Esa es mi forma de pensar. Y en ese sentido, las condiciones para que exista, digamos, un balance o un equilibrio o una democracia plena, que haya una competencia real, es mínima. En las próximas elecciones va a haber una competencia entre Bukele y sus seguidores, sus aliados, básicamente. Moraleja, ¿qué lejos está la política de la gente, como ocurre en otros países de América Latina? Sí, eso pasa cuando la democracia no logra resolver los problemas de la gente. Esa es una forma de pensar. Y no yo soy una persona que cree en la democracia, creo que es como la forma de gobierno más justa y civilizada. Creo que es la forma que asegura la libertad de expresión, pero creo yo que tiene que haber una conversación al respecto. Para que Sergio, ha sido muy amable, muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ti, Jorge, y gracias por la invitación. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, estos 15 minutos en monedas, en este caso dedicado a El Salvador, un fenómeno muy particular en América Latina que, ojo, se está expandiendo, este fenómeno Bukele se está expandiendo hacia otros países que inclusive ya con elecciones tienen candidatos que apelan a la fórmula Bukele como predicción o como fórmula para su propia campaña. Nos encontramos en la próxima.